Buenos días. A continuación vamos a revisar un tema que es de bastante interés para especialmente los sujetos, las personas diabéticas que usan insulina, que es una metodología educativa que se llama conteo de carbohidratos. Sabemos, ¿no es cierto?, que las personas con diabetes tipo 1, sobre todo, la participación en los programas educativos con respecto a la terapia insulínica intensiva y flexible con el enfoque en esta metodología puede resultar de gran ayuda en el control glicémico. Tenemos, ¿no es cierto?, que la diabetes mellitus tipo 1 se caracteriza por la destrucción de las células beta. Y las personas con este tipo de diabetes dependen de la insulina exógena. Por lo tanto, el tratamiento comprende dietoterapia, insulinoterapia, ejercicio y educación. Como nutricionistas, cuando aplicamos una terapia nutricional en diabetes, tanto diabetes tipo 1 como tipo 2, tenemos objetivos. En los niños principalmente es optimizar el control metabólico de tal manera de lograr con esto un desarrollo y un crecimiento lo más normal posible. En los adultos también el objetivo es optimizar el control metabólico y mantener en estos un estado nutricional aceptable, normal. Ahora, ¿cómo compatibilizar la insulina, que es la farmacoterapia en este caso, con lo que comemos básicamente con respecto a los hidratos de carbono? Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que los hidratos de carbono, repasando un poco sobre los nutrientes, en general los alimentos contienen cantidades variables de este nutriente. Y en particular, los hidratos de carbono constituyen en gran parte el plan de alimentación de las personas, de todas las personas, diabéticos o no. Ahora vamos a revisar rápidamente con respecto a la insulina, que es la insulina de elección para usar en las metodologías educativas de conteo de carbohidratos, que es la de acción ultra rápida, que se aplica al momento de comer y su duración es bastante menor, lo que reduce el riesgo de hipoglicemias. Y la de acción prolongada, que tienen una duración de acción de 24 horas y la ventaja que estas insulinas tienen es que no tienen pics, manteniendo un nivel bastante estable y también evitando las hipoglicemias. Ahora, revisando en forma más gráfica los tiempos de acción de la insulina, tenemos que la insulina rápida es la que antes llamábamos cristalina, que tiene una acción prolongada, o sea, dura alrededor de 6 horas. Y el pic de acción lo tiene a las 2 horas, por lo tanto es una insulina que requiere en cierta medida colaciones posteriores. Y en rojo tenemos la acción de la insulina ultra rápida, cuya acción máxima es básicamente a los 10 minutos y su acción termina totalmente en el organismo a las 2 horas, pero en realidad después de los 10 minutos ya no hay riesgo de hipoglicemia. Acá les muestro un esquema de insulina ultra lenta más ultra rápida, que es lo que hoy día se usa con los análogos, y vemos, ¿no es cierto?, que este es una persona que hipotéticamente se pone insulina 3 veces al día, al desayuno, lo cual ahí es el momento en que debiera comer. Luego, a la hora de almuerzo, nuevamente ahí se debe instalar una comida, y en la cena. O sea, esta persona consume alimentos solo cuando se pone insulina, y si no se pone insulina no necesita consumir alimentos. Esa es la gran ventaja que tienen los análogos de insulina. Ahora, ¿en qué consiste esta metodología, que es el conteo de carbohidratos y que es usada tanto en individuos diabéticos insulino dependientes como insulino requirentes? O sea, cuando usamos o aplicamos la metodología del conteo de carbohidratos debe haber insulina presente. Este método
relaciona directamente la dosis de insulina de acción ultra rápida con la cantidad de carbohidratos que se consumen. Ajustar la dosis de insulina a la ingesta de carbohidratos por cada tiempo de comidas produce como consecuencia mejores niveles de glicemia. Ahora, ¿cuál es el concepto? Que disminuciones o incrementos en la ingesta de hidratos de carbono no influencian el control glicémico si la insulina es ajustada al contenido de carbohidratos de las comidas. Esa es la ventaja o el concepto que se debe manejar con respecto a esta metodología. Ahora, ¿en qué centra su atención este método? En la cantidad de carbohidratos que ingiere la persona, la dosis de insulina que usa y el control glicémico. Ahora, también es importante que las personas informen sobre situaciones especiales que les haya tocado vivir, como podría ser haber hecho ejercicio o haber estado sometido a un estrés o haber estado sometido a infecciones, ya que esto lleva a que se produzcan cambios en la glicemia que no tienen que ver precisamente con la ingesta. Ahora, ¿quiénes pueden utilizar este método? Todos quienes usan insulina de alguna manera, como pueden ser personas que están con tratamiento intensificado, que usan bomba de infusión de insulina o múltiples inyecciones, diabéticos tipo 2 que requieren de insulina, y también se usa en las diabéticas gestacionales que están sometidas a insulinoterapia. Con respecto a esta metodología, se han identificado con un fin más bien didáctico 3 niveles de complejidad en la metodología para enseñarlo. En el nivel 1, nosotros como profesionales o como educadores en diabetes, le debemos explicar al sujeto en qué consiste esta metodología y para qué sirve, de tal manera que el paciente sienta que va a aprender algo que va a ser beneficioso para él. Y en este primer momento de la educación se focaliza la enseñanza en el contenido de este nutriente en los alimentos. Por lo tanto, ahí nosotros mostramos tablas, mostramos información desde donde se puede obtener el contenido de carbohidratos. En el segundo nivel, que puede ser en una misma sesión, no necesariamente son días distintos, sino que puede ser en una misma sesión, pero cuando el individuo ya ha superado el primer nivel, nosotros le enseñamos a relacionar los alimentos con la insulina y con la glicemia. O sea, que su insulina, que la glicemia se va a ver influenciada por los alimentos que consume, pero como dice en la parte posterior de este recuadro, también se podría ver influenciada por ejercicio o por situaciones especiales. Una vez que el individuo ha aprendido a relacionar que los alimentos tienen que ver con la insulina que usa, pasamos al tercer nivel, que es pacientes que usan insulina con esquemas intensificados, con análogos de insulina ultra rápido, y ahí es acá donde se enseña sobre la determinación de la relación insulina-carbohidrato y también tomando en cuenta la sensibilidad. Es aquí donde el paciente debe aprender a relacionar en forma prácticamente matemática las unidades de insulina que va a usar según la cantidad de carbohidratos que vaya a consumir. A continuación, en este recuadro, nosotros estamos viendo algunos ejemplos de fuentes de información desde donde podemos obtener información sobre contenido de carbohidratos. Y tenemos listas de carbohidratos que se les puede confeccionar su nutricionista. Tenemos etiquetas también en que los pacientes pueden acceder a las etiquetas de cada uno de los alimentos procesados que consumen. Y es así como van obteniendo o van haciendo sus propias listas de contenido de carbohidratos. Es este nutriente el que debemos contabilizar, porque este es el nutriente que se ve influenciado o manejado por las unidades de insulina que el individuo se pone. Ahora, cuando partimos con un paciente con respecto a esta metodología,
una forma de efectiva y segura de partir, y que lo plantea la Asociación de Diabetes Americana, es que utilicemos una unidad de insulina por cada 15 gramos de hidratos de carbono que se consumen. O si no, tenemos reglas, que está la regla llamada del 450 o regla del 1800, que son constantes que se usan en modelos matemáticos en que permiten personalizar esta relación insulina-carbohidrato. Y como dice aquí, estas reglas corresponden a modelos matemáticos estadísticamente correlacionados con datos de la práctica endocrina. Aquí tenemos una forma, la relación o la fórmula para calcular la relación insulina-carbohidrato personalizada. O sea, yo contabilizo, ¿no es cierto?, el total de insulina que la persona usa en el día, contabilizando tanto insulina lenta como ultra rápida, y se incorpora en esta fórmula que es 450 dividido por el total de insulina, y esto nos va a dar el valor que nos va a indicar cuántos hidratos de carbono va a metabolizar una unidad de insulina en este individuo. Y también esto estaría relacionado con la sensibilidad y con el estado nutricional. También para esto es muy importante conocer el efecto de los carbohidratos en la glicemia. Para esto es necesario el chequeo de la glicemia antes de comer, y también es muy beneficioso que los pacientes de vez en cuando midan las glicemias postprandiales. Esto es 2 horas después de haber iniciado la ingesta. Y con estos datos ir haciendo un registro de cómo van apareciendo, ¿no es cierto?, estas cifras de glicemia en el paciente en la medida que va aplicando el método. Y también tenemos, para corregir la cantidad de insulina que el individuo debe usar, la regla, como les comentaba anteriormente, del 1800, en que se divide 1800, que es una constante, por el total de insulina usada en el día, que es la sumatoria de la insulina lenta más la insulina rápida o ultra rápida, y esto nos va a dar la sensibilidad, que es la disminución estimada en miligramos de cuánto descenderá la glicemia por la administración de una unidad de insulina. Está relacionado, como les comentaba anteriormente, con la sensibilidad a la insulina y el estado nutricional de este sujeto. La Asociación de Diabetes Americana plantea metas a las cuales debemos aspirar para que el paciente o la persona con diabetes se mantenga en un estado lo más, por decirlo de alguna manera, no diabético. Por lo tanto, la glicemia meta preprandial, o sea, antes de comer, debiera ser menor o igual a 130 miligramos por decilitro. Y la glicemia postprandial, es decir, 2 horas después de haber iniciado la ingesta, menor o igual a 180. Ahora, estas metas obviamente se van a personalizar de acuerdo al paciente y de acuerdo a los intereses del médico tratante. Estas son metas generales que plantea la Asociación de Diabetes Americana como una forma de guía. Por lo tanto, la corrección de la insulina va a ser mediante esta fórmula: glicemia actual menos la glicemia meta dividido por la sensibilidad que se calculó con la regla del 1800. Y finalmente la dosis que va a usar el paciente va a ser la dosis de la ratio, es decir, las unidades de insulina que necesita por el contenido de carbohidratos que va a consumir, más la dosis de corrección. Finalmente, no puede estar ajeno a esto sin controversia, y la controversia de esta metodología es el incremento del peso, ya que sabemos, ¿no es cierto?, que la insulina es anabólica, tiene escrito su forma, ¿no es cierto?, que es una hormona que estimula la síntesis de tejido. Por lo tanto, que si esta persona llega a consumir demasiadas comidas extras y ajusta la cantidad de insulina cada vez que va a comer en forma extraordinaria a la dieta indicada, va a significar que
va a aumentar la cantidad de insulina diaria, lo que puede llevar a un efecto de un incremento del peso por esta condición o característica que tiene la insulina de ser anabólica. En síntesis, esta metodología nos va a ayudar a controlar la glucosa en sangre, obviamente. Muy importante que flexibiliza la elección de los alimentos, ya que no va a estar sujeto a una cantidad fija de insulina, sino que yo voy a determinar, de acuerdo a lo que voy a comer, las unidades de insulina que me voy a poner. Obviamente que esto permite esta flexibilización, consumir alimentos acorde a las preferencias y nos va a dar una mayor libertad horaria. Muchas gracias.